conectados ya con Eduardo González, especialista en temas de memoria, en temas de transición de la justicia, y que nos va a decir qué opina de este cierre del lugar de la memoria en el cual todavía ni siquiera la Municipalidad de Miraflores puede decir qué ha sucedido. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Y qué te ha parecido la clausura del lugar de la memoria? Buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Y buenas noches a todas las personas que nos siguen. Bueno, naturalmente, como se trata de un mecanismo burocrático para forzar un cierre, la discusión sobre ese mecanismo burocrático se va a enredar, como ya ha hecho el municipio de Jesús María, también bajo control de Renovación Nacional, el partido de López Aliaga, para justificar su cierre de impares. Es decir, si nos ponemos a discutir la cuestión de cuál es exactamente el artículo del reglamento X, Y o Z del municipio de Miraflores, te van a responder empapelándote cada vez más. Y entonces no debemos perdernos en esos asuntos. Lo que tenemos que discutir es el asunto de fondo. El asunto de fondo es que en un marco de creciente autoritarismo en este país, además de tener un gobierno que mata ciudadanos en la calle, ahora tenemos un gobierno que mira de costado cuando te prohíben recordar las muertes. Porque finalmente el lugar de la memoria lo que es eso. Es un lugar que le permite a las personas que han perdido a sus seres queridos en contextos de violencia política y en contextos de terror, el recordar a sus seres queridos. En el lugar de la memoria, recordemos, hay, de hecho, en este momento, una exposición que honra a los policías que fueron asesinados por Sendero Luminoso. En el lugar de la memoria hay uno de los pocos espacios que permite recordar a los desaparecidos en el Perú, porque, como es obvio, los desaparecidos no tienen un lugar a donde su familia vaya a llorarlos. El lugar de la memoria es un lugar que ha sido utilizado, por ejemplo, por la comunidad diplomática afincada en el Perú para discutir sobre la guerra de Ucrania. O sea, el lugar de la memoria es un lugar que debiera estar por encima de las banderías políticas y que debiera responder a la necesidad y al derecho que tiene la ciudadanía de reflexionar y de pensar sobre su pasado. Y lo que estamos viendo es, en un acto de absoluta intolerancia y de absoluto autoritarismo, que a la ciudadanía se le prohíbe incluso eso. O sea, ya nos están prohibiendo manifestarnos. Si te manifiestas en la calle, en cualquier situación, te gasean, te golpean, en algunos momentos te pueden hasta matar, ¿no? Pero además tampoco puedes reflexionar sobre lo que pasa o lo que ha pasado en el país porque te cierran el lugar. Con un pretexto ciertamente absurdo, pero como digo, el problema no es el pretexto. El problema es el tipo de sociedad en la que nos estamos convirtiendo, en la que estamos forzados a luchar contra el olvido, porque el autoritarismo se nutre de eso, se nutre de olvido y se nutre de opresión. En este momento, además, el gobierno de Dina Boluarte no ha dicho nada sobre el cierre del lugar de la memoria, y sí es preocupante, porque si el Ministerio de Cultura, del que depende presupuestalmente el lugar de la memoria, si es que ellos no dicen nada de que van a apoyar el cierre o que van a dar el presupuesto que deberían ya haberlo destinado para este tema, no va a suceder. Estamos hablando de un cierre de un lugar que recibe semanalmente a 2.500 personas, que ve temas de Ucrania, que ve los desaparecidos, pero a su vez se había convertido en un lugar donde los peruanos estaban discutiendo, ¿no? Discutiendo entre iguales, que yo creo que eso es parte de lo que se tiene que pensar en estos momentos en los cuales, desgraciadamente, no hay discusión ni entre iguales, no hay discusión, y lo único que se está alentando es el peruano contra el peruano. ¿Qué mensaje se le debería decir al gobierno para que se pronuncie hoy sobre el tema del cierre del lugar de la memoria? Bueno, yo me temo que a este gobierno no le puedo pedir nada. Creo que es un gobierno que expresa precisamente el silencio, el miedo y la imposición. Creo que tal vez a este gobierno lo único que le interesa, porque no le interesa la voz de sus ciudadanos, es algún tipo de presión internacional. Tal vez eso, quién lo sabe. Y yo supongo que la comunidad diplomática que está afincada en el Perú
y que además ha expresado su apoyo a lugares como el lugar de la memoria, debieran expresar su extrañeza. Pienso, por ejemplo, en la Embajada de Alemania, pienso en la Comunidad Europea en el Perú, porque han sido los primeros donantes que ayudaron a que se yerga el lugar de la memoria. La embajada alemana, por ejemplo, pienso que tendría que hacer por lo menos algún tipo de pregunta por un espacio que es el resultado de la generosidad de su país con nosotros. Pero y en cuanto al gobierno, en cuanto al Ministerio de Cultura, bueno, lamento decir que espero muy poco. Lo mínimo que tendrían que hacer es por lo menos afirmar, creo yo, algo así como cuál es el lugar de un gobierno nacional frente a un municipio distrital. Porque lo que está ocurriendo es que un municipio distrital se pasa por encima al ministerio que responde al gobierno central y decide hacer un cierre inopinado de este tipo de una manera completamente arbitraria. Claro, en este instante, dada la orientación política de este gobierno, probablemente les importa muy poco. Pero lo que eso significa en términos de seguir destruyendo institucionalidad y el hecho de que los municipios en Lima ya se comportan como feudos y se van a seguir comportando como feudos y ahora se comienzan a pasar por encima de instituciones estatales, creo que debiera preocuparles incluso a un gobierno como este. Una de las declaraciones más conocidas de Rafael López Aliaga como flamante alcalde de Lima fue: Carlos Canales, te pido, dirigiéndose al alcalde de Miraflores, que coordinemos desde Lima y Miraflores con el Ministerio de Cultura y con la Embajada Alemana para que esto sea administrado por las Fuerzas Armadas, por la policía, que nos cuenten la historia como es. ¿Quién mejor que ellos para decirnos lo que han sufrido? ¿Esto era una crónica de una muerte anunciada, Eduardo? Bueno, mira, hagamos un poquito de historia. Aquí tengo el guión del lugar de la memoria, los fundamentos conceptuales. Se llama Cada uno un lugar de memoria. No se llama Impongamos una memoria de un grupo. Dice cada uno un lugar de memoria. Cada sector social un espacio en el que puede llegar y buscar y construir su propia memoria. Ahí está el sello, LUM. Esto se escribió antes de que se haga la exposición del lugar de la memoria. Estuvo dirigido por dos expertos, Ponciano del Pino y José Carlos Agüero. Y para poder hacer esto, bajo la dirección de la directora de entonces del lugar de la memoria, Denise Ledgar, se hizo un proceso participativo en el cual se entrevistó a amplios sectores de la sociedad para preguntarles cómo se imaginaban el recuerdo, cómo se imaginaban un espacio de memoria. Proceso participativo. Punto 2. ¿Y a quién entrevistaron? Se reunieron con empresarios, se reunieron con organizaciones de personas afectadas por la violencia, afectadas por el terrorismo, afectadas por violaciones de derechos humanos, y les preguntaron que qué les parecía, cómo debía ser el espacio. El lugar de la memoria, recordemos, no está construido solamente sobre la base del informe de la Comisión de la Verdad. El lugar de la memoria recoge distintos enfoques sobre memoria. Y aún así no pueden aguantar eso. Aún así no lo pueden tolerar. Recordemos que en el lugar de la memoria, junto con el informe de la Comisión de la Verdad, se expone el informe oficial de la Comisión de Historia del Ejército Peruano, donde proponen su versión del conflicto armado. Entonces, el lugar de la memoria no es que dé una versión de un lado. Yo quisiera que la versión del lugar de la memoria estuviera basada mucho más claramente en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. No es así. Es un espacio realmente, francamente abierto. Y como dicen los fundamentos conceptuales del lugar, es un espacio para que cada sector construya y ponga en contacto su memoria con la memoria de otros sectores. Pero ni eso pueden aguantar. Entonces, no es cierto cuando gente como López Aliaga dice es que nos imponen una verdad y vamos a construir otra. No es verdad. Lo que ocurre es que no pueden aguantar ni siquiera que haya un espacio para discutir memorias, ni siquiera de las memorias con las que ellos se identifican.
porque no quieren hablar de la memoria, no quieren hablar del pasado, les parece tóxico, les parece peligroso. Hay una frase de un autor que a mí me gusta mucho, Milan Kundera, en una de sus novelas, donde dice, recordando lo que significaba vivir bajo los regímenes de un solo partido, un partido oficial en Europa del Este, decía, la lucha del ser humano contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Si no tenemos ni siquiera la capacidad de recordar lo que yo quiero recordar, lo que yo puedo recordar, lo que yo tengo en mi mente, y si no tengo la capacidad de poder conversar de esas cosas en un espacio público, entonces, francamente, el poder autoritario ya ganó. Pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y simbólicamente, y no solamente en términos legales, estamos en un régimen autoritario. Hay muchos esfuerzos del gobierno peruano fuera del Perú para que la imagen no esté mal, o sea, no se vea tan mal como se está viendo después de que hay 60 muertos, después que vemos un artículo de Foreign Policy, que es una presidenta con las manos en sangre, ¿no? Hay muchísima, se han dado cuenta que a nivel internacional la imagen del Perú está siendo un régimen híbrido, ¿no es cierto?, que ha decaído su democracia. ¿Qué podría, qué significaría, qué está significando en estos momentos que el lugar de la memoria haya sido clausurado, ¿no es cierto?, hoy, manu militari, y que nadie esté pensando desde el Ministerio de Cultura que esta situación se tiene que revertir para el bien de la misma imagen del Perú en el exterior? Claro, es que a mí, digamos, a mí personalmente como ciudadano al que le ofende este gobierno, no me importa la imagen de este gobierno en el exterior. O sea, me parece que tiene la imagen que debe tener, que es la imagen de un gobierno que viola los derechos de sus propios ciudadanos. Y lo que creo que está ocurriendo es que el gobierno deja que otros vayan haciendo sus pequeños trabajos sucios. Porque ni siquiera es que haya efectivamente de una manera dramática ido pues con policías o con soldados a cerrar el museo. No, lo que hace es que un municipio distrital de uno de los 40 y tantos distritos de Lima, ¿verdad?, se tome la libertad de ir a cerrar un museo nacional, de escala nacional, ¿no? Y lo haga con un pretexto completamente burocrático. Entonces, lo único que hace ese gobierno es confirmar lo que todo el mundo piensa de ellos, ¿no? Porque es un gobierno que, como hemos visto, no solamente asesina gente en la calle, sino que además criminaliza el pensar distinto. Entonces, eso es lo que está consiguiendo el gobierno con sus aliados como López Aliaga y otros cuando hacen este tipo de cosas. Porque ya no están pasando solamente de la represión a la protesta, que ellos dicen que es violenta, sino que ahora están comenzando a reprimir lo que la gente piensa, ¿no? El hecho de que la gente se junte en un lugar para pensar, eso ya comienza a ser problemático. ¿Qué sigue? La Biblioteca Nacional, porque hay libros que no les gustan, o entrarán a la Biblioteca Nacional a sacar libros, o entrarán al Museo de Arte de Lima para sacar cuadros que no les gustan, porque hay por ahí de repente, no sé, un cuadro de Vallejo, un cuadro de Mariátegui, o hay alguna cosa que no les guste. Es probablemente lo que sigue. Total, este es un país en donde, incluso antes de este régimen, ya se censuraba, porque a cada rato, todos los años, hay algún escándalo de censura de algún libro, de una obra de arte, de una película, de una obra de teatro, etc. Entonces, lo que creo es que esto acentúa una dirección autoritaria que este gobierno va tomando. Creo que confirma ante la comunidad internacional, si alguien en la comunidad internacional está escuchando y está viendo lo que ocurre, y creo que será tomado muy en cuenta cuando el gobierno tenga que enfrentar el juicio de los otros países. El gobierno ya la ha llevado muy mal en el examen periódico universal que se realiza en Ginebra, ha tenido que enfrentar una carta de procedimientos especiales sobre las violaciones a derechos humanos en este país en los últimos meses. Hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que debe salir muy pronto. Entonces, si es que el gobierno ha tomado la decisión de que, además de las acciones autoritarias que hace, va a dejar que otros, sus socios menores, hagan más acciones autoritarias, que se atengan a las consecuencias. Otra de las cosas que no se conoce, del lugar de la memoria, es que es el repositorio
de muchísimas historias, de muchísimas familiares, tanto de policías, de militares, de desaparecidos, de todo un periodo de 20 años que han donado a este museo, que no es, no es cualquier museo, no es no es un museo de cuadros de artistas famosos. ¿Cómo se responde desde ese museo, desde ese espacio, a todos los familiares que se sienten hoy asustados o temen que ese material pueda ser tomado o porque ya no se confía en un espacio en el cual, como dices tú, es un museo nacional que ha sido cerrado por un municipio distrital? Así es, así es. Mira, eso es interesante, ¿no? Lo importante, tal vez lo especial que tienen los espacios de memoria, es que, como has dicho, no son espacios de gente famosa. Son espacios en donde quien no es especialista, quien no es artista, quien no es un famoso escritor, sino una persona común y corriente que tiene recuerdos, va y ayuda a construir ese museo con sus recuerdos, con sus historias. El lugar de la memoria es eso, es un repositorio de historias de personas comunes y corrientes cuya vida fue tocada por la violencia armada de los años 80 y 90. Entonces, por ejemplo, una de las publicaciones que el lugar de la memoria estaba planificando para este año era una curaduría de los informes y de los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad hace 20 años. Entre esos testimonios están los testimonios de personas cuyos familiares fueron asesinados o desaparecidos por las fuerzas del orden, pero también asesinados, ejecutados por Sendero Luminoso, también ejecutados, asesinados en circunstancias no esclarecidas, etc. Entonces, lo que estamos viendo en este instante es eso, es un ataque no contra grandes nombres, grandes artistas, grandes literatos, ¿no es cierto?, sino un ataque contra las memorias comunes y corrientes de los ciudadanos. Es como te digo, Paola, no solamente estamos entrando a un régimen en el que se criminaliza el derecho de protestar, sino que estamos pasando ya de frente y sin escalas a un régimen que criminaliza el derecho a pensar y a recordar. ¿Qué sigue, Eduardo? Porque ahora estamos hablando de que han cerrado Impares porque daba videos, entre comillas, pornográficos. Se ha cerrado una casa donde venden objetos sexuales, digamos, porque era también pornográfico. Están cerrando el lugar de la memoria y no sé qué más puede seguir, porque ahorita van a por todo, a que no cancelar el pensamiento distinto, el pensamiento diferente, y ahora están atacando muchísima gente que no esperaba que el lugar de la memoria o que confió que ese lugar iba a ser un lugar intangible y donde se iba a encontrar de verdad lo que se busca en este país hace mucho tiempo, una conversación entre iguales de personas de diferentes procedencias. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que está pasando es que el poder en el Perú nos está demostrando a todos que somos iguales pero hacia abajo, ¿no es cierto? Somos iguales en la opresión, en la arbitrariedad, porque reprimen a la ciudadanía que se manifestó en Puno y en Ayacucho, causando muertes, causando heridas de una manera brutal. Y acá en Lima no han llegado, salvo en un par de casos, al extremo de ir y sacar al ejército a masacrar a la gente en la calle, pero sí comienzan a darte ese tipo de señales, ¿no? O sea, entramos al campus de una universidad, proclamamos que las personas que están en ese campus deben irse a la Dirección contra el Terrorismo, cerramos un museo porque es un museo donde la gente comete el delito de pensar, ¿no? Cerramos un espacio de salud sexual y reproductiva porque ese tipo de cosas no se pueden aceptar. Y entonces estamos entrando a el sueño autoritario de ciertos sectores de este país que no son la mayoría del país. Este puede ser un país conservador, muchos países son conservadores, pero una cosa es ser un país conservador que tiene determinados marcos culturales y lo que sea, y otra cosa es que el país sea absolutamente y completamente conservador y que y que todo el mundo piense como el señor López Aliaga. No, no es así. López Aliaga es una persona que ha ganado un municipio con una mayoría relativa.
en un espacio donde había muchísimos otros competidores. Lo mismo el señor que ganó el municipio de Miraflores, lo mismo el señor que ganó el municipio de Jesús María. No son mayorías, pero quieren hacerte sentir que son mayorías y que por ser mayorías pueden hacer absolutamente lo que quieran. Y entonces eso es lo que nos están enviando. Ese es el tipo de mensaje que nos dan, ¿no? El mensaje que que quien es ciudadano es un peligro, ¿no? Porque se atreve a pensar distinto, porque se atreve a recordar distinto. Debemos recordar lo que nos dicen que recordemos. Y si queremos recordar otra cosa, nos cierran la puerta. No, ese es el mensaje, en esa dirección estamos yendo y yo creo que efectivamente este es el tipo de situación que tiene que hacer que la gente reaccione, ¿no? Y que no piense que los únicos que deben protestar son quienes están basados en haciendo el paro permanente en Puno o en Cusco o en otros lugares, sino que somos todos los ciudadanos los que tenemos que manifestar nuestro descontento y que además tenemos que reivindicar el derecho a manifestar ese descontento. Eduardo González Cuevas, sociólogo, experto en memoria y en justicia transicional, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima, Eduardo.